Bienvenidos a su canal El Derecho Sin Límite. En este quinto episodio hablaremos sobre el contrato de hospedaje, definiciones y también de las obligaciones que deben de asumir tanto el hospedante como el huésped. Para poder iniciar este episodio en el cual vamos a hablar sobre el contrato de hospedaje, debemos de mencionar que cuando las personas visitan un determinado país, ya sean nacionales o extranjeros, desean visitar centros turísticos, centros arqueológicos, reservas naturales, áreas naturales, por lo cual las personas están en constante desplazamiento a estos lugares turísticos que brinda el país. Por este motivo es necesario hablar sobre el contrato de hospedaje, porque serán las personas que no residan en un determinado domicilio, sino serán las personas no domiciliarias. Y es por este motivo que el contrato de hospedaje tiene como finalidad brindar el alojamiento y crear una relación jurídica entre el huésped y el hospedante, debido a causas netamente turísticos o comerciales. ¿Qué connotación tiene este contrato de hospedaje? Podemos mencionar que por el contrato de hospedaje, el hospedante tiene como finalidad y objetivo albergar al huésped a cambio de una retribución, que será acordada de manera consensual. Adicionalmente, se le podrá brindar servicios complementarios, como por ejemplo el servicio de estacionamiento, de alimentación, la cual deberá ser fijada también mediante tarifa. Asimismo, vamos a mencionar las obligaciones que debe de asumir el hospedante, que es la persona que va a brindar el servicio principal de alojamiento. ¿Cuáles son estas obligaciones esenciales y principales? Serán, número 1, mantener las condiciones de aseo y funcionamiento de los servicios esenciales. Por ejemplo, el servicio de agua, de luz o también los servicios de cable. También exhibir el tarifario, o sea, el precio y las cláusulas de contratación. Y por último, actuar de manera diligente en caso de depositario. Sobre esta última obligación del hospedante debemos de hacer referencia a que es la responsabilidad del hospedante como depositario. Vamos a plantear un ejemplo. Es usual que el huésped lleve determinadas cosas de valor o bienes de pertenencia, la cual permanecerá dentro del local. Hace referencia dentro del hospedaje. Es entonces que el huésped, cuando se halle lejos de estos bienes, ya no pueda implementar medidas de seguridad, ya que habrá cierto riesgo de que estos bienes sean sustraídos por el personal, sean extraviados o sean deteriorados. Es por eso que la responsabilidad del hospedante puede ser de dos maneras. Uno es que el huésped entregue los bienes al hospedante, o que el huésped ingrese al establecimiento turístico estos bienes de valor. Nos vamos a referir sobre el primer punto, de que los bienes sean entregados al hospedante. Entonces, si los bienes son entregados al hospedante, el hospedante tendrá la calidad de depositario y asumirá la responsabilidad de la conducta de dicho título, y también se aplicarán las normas del contrato de depósito o sobre la institución jurídica del depósito. Si quieren información sobre esta institución jurídica, háganos saber en los comentarios. Asimismo, de acuerdo a la calificación de que debe de obtener el hospedaje, deberá de implementarse medidas de seguridad bajo la confianza del huésped, ya sea por la diligencia que debe de tener el hospedante
y también, como hemos vuelto a repetir, adaptar o adoptar medidas de seguridad. Entonces, cuando el huésped entrega los bienes al hospedante, el hospedante tendrá que asumir la calidad de depositario y tendrá que hacer diligente con los bienes entregados y adoptar las medidas de seguridad pertinentes. Asimismo, hablaremos también de las obligaciones que debe de asumir el huésped. Número 1 es pagar la retribución por el servicio de alojamiento, declarar los objetos que introduce, por ejemplo, los objetos de valor, y por último, comunicar al hospedante de la sustracción o pérdida o también del deterioro de bienes encontrados dentro del establecimiento. Para esta última obligación, el huésped deberá de iniciar el reclamo correspondiente al hospedante. Pero también la norma nos indica cuál va a ser ese tiempo límite de cual el huésped deberá de comunicar al hospedante sobre la sustracción o pérdida o deterioro de bienes encontrados. Será cuando el huésped esté dentro del establecimiento, en este caso dentro del hospedaje. Bien, y por último planteamos una pregunta en la cual hacemos mención a lo siguiente: ¿qué quiere decir cuando se menciona que el contrato de hospedaje está sometido a normas reglamentarias o a cláusulas generales de contratación? ¿Y a qué se debe esto, no? Para poder responder esta pregunta debemos de mencionar lo siguiente. Hay que saber que el país es un país por el cual alberga determinadas actividades turísticas que produce y es necesario que la autoridad pueda implementar medidas de fiscalización, medidas de control. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad para otorgar beneficios al huésped que decide alojarse en un determinado establecimiento turístico o un determinado establecimiento por el cual esté reconocido por la ley o por normas reglamentarias. Es entonces que la autoridad competente que va a tener que ejercer ese control y esa fiscalización será el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. ¿Bajo qué normas o bajo qué disposiciones normativas? Será mediante el reglamento de establecimiento de hospedaje, que es el Decreto Supremo 001-2015-MINCETUR, y también sobre el Decreto Supremo 008-2022, que modifica las infracciones que establece la Ley 28868 y el Decreto Supremo 007-2017 MINCETUR, la cual es la que faculta al Ministerio de Comercio y Turismo a tipificar las sanciones por vía reglamentaria de la prestación de servicios turísticos o de cualquier otro establecimiento de acuerdo a la sanción aplicable y a la sanción imputable. Bien, hemos llegado al final de este quinto episodio. Hemos hablado sobre la definición, sobre la connotación que tiene el contrato de hospedaje en la actividad turística, en la actividad comercial de un determinado país, la cual fomenta ingresos económicos ante la exposición de centros arqueológicos, centros turísticos o atractivos turísticos. Asimismo, hemos hablado sobre las obligaciones que debe de tener tanto el hospedante como el huésped. Si les gusta este tipo de información y de contenido,
háganos saber en la cajita de comentarios y asimismo invitamos a todos ustedes a que se puedan suscribir a nuestro canal El Derecho Sin Límites. Muchas gracias. Permiso.